Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y en este video vamos a ver el resumen semanal del Merval correspondiente al viernes 21 de septiembre de 2018. Bueno, como vemos en el gráfico, estamos cerrando una nueva semana tremendamente alcista, tanto en pesos como en dólares. Hoy justamente el Merval toca el récord histórico luego de muchos meses. Y como suele esperarse en estos casos, el Merval hace una toma de ganancias. Así que es normal lo que está pasando, pero es interesante que pensemos qué fue lo que pasó durante las últimas 2 semanas para que veamos semejante reversión en las acciones y pasar de estar hace 2 semanas totalmente negativos, hablando mal de las acciones, hablando mal del mercado, a estar ahora 2 semanas después eufóricos, creyendo que las acciones van a subir hasta el cielo otra vez y con expectativas radicalmente diferentes a las de la semana pasada prácticamente. Bueno, básicamente pasaron varias cosas. Antes que nada, tengamos en cuenta lo siguiente: cuando uno invierte en la bolsa, está asumiendo varios riesgos, pero a estos riesgos los podemos agrupar en dos tipos. Uno es el llamado riesgo no sistémico, que podríamos decir que es el riesgo de cada empresa en particular. O sea, yo invierto en una empresa y ¿qué voy a asumir? Voy a asumir los riesgos propios de la industria a la que pertenece esa empresa, pero también los riesgos de la empresa específica, del management de esa empresa. Entonces, por ejemplo, si uno invertía en Banco Macro el año pasado, en noviembre, cerca de diciembre, su presidente Jorge Brito queda implicado en la causa Chicone, y eso provoca una baja fuerte en las acciones de Banco Macro, pero que no se contagia ni al mercado en general ni a las otras acciones bancarias. O sea, es un riesgo no sistémico, es un riesgo situado específicamente en una empresa en particular. Entonces, cuando nosotros invertimos en acciones, asumimos ese riesgo porque estamos invirtiendo en el negocio de cada empresa que tenemos en la cartera. Pero para eso existe la diversificación. O sea, ¿por qué diversificamos una cartera? Para atenuar lo más posible el riesgo no sistémico. Entonces, para eso es justamente lo que sirve tener una cartera diversificada, para que si pasa algo malo e imprevisto en una empresa, el valor general de nuestra cartera no se vea severamente afectado. Pero también cuando invertimos en la bolsa, en acciones, invertimos en lo que se llama, o sea, asumimos lo que se llama el riesgo sistémico. El riesgo sistémico es el riesgo del mercado en su conjunto. O sea, nosotros invertimos en acciones argentinas y por lo tanto, además del riesgo propio de cada empresa, estamos asumiendo el llamado riesgo argentino. O sea, el riesgo de estar invertidos en empresas que operan en este país. Y eso fue básicamente lo que golpeó negativamente a todas las acciones argentinas durante este año. O sea, veníamos de un año excelente para las acciones argentinas. El 28 de diciembre, bueno, se hace una reunión que ya aumenta el riesgo del mercado argentino, y durante todo este año lo que fuimos viendo fue primero una baja de Wall Street, que posteriormente se recuperó, pero que en nuestro caso se vio profundizada por problemas internos, por problemas propios de la Argentina, que provocaron que hasta hace apenas 2 semanas nuestro mercado no diera señales de recuperación. Y si uno quiere analizar, por ejemplo, el riesgo sistémico argentino, se puede ver muy bien con el riesgo país. Fíjense lo que fue el riesgo país durante este año y fíjense lo negativamente correlacionado que está con el Merval. Fíjense, el Merval toca sus mínimos a finales de agosto y el riesgo país toca sus máximos a finales de agosto. A partir de ahí, el riesgo sistémico argentino, el riesgo del mercado argentino en general empieza a bajar y la bolsa empieza a reaccionar a la suba. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente por el segundo acuerdo que el gobierno está negociando con el FMI. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Era tan malo el primer acuerdo con el FMI? La realidad es que no era tan malo, porque le permitía al gobierno obtener el financiamiento para los próximos años. Pero
el gobierno no conseguía todo el dinero para poder financiarse, pero lo que sí hacía era calmar un poco los mercados para que de esa manera bajara el riesgo país y el gobierno pudiera volver a emitir deuda en los mercados internacionales. Bueno, eso no pasó, los inversores extranjeros vieron que el primer acuerdo con el FMI era insuficiente y empezaron a salir de letes, empezaron a salir de acciones, pero principalmente empezaron a salir de los bonos argentinos y provocaron una suba fuerte al riesgo país. Ante eso el gobierno se encontró en la situación de que aún con la plata que le había dado el fondo, como el riesgo país no había bajado, le iba a resultar muy difícil poder tomar deuda el año que viene en Wall Street para cerrar el déficit fiscal. Así que por esa razón vuelve a acudir al Fondo Monetario para que le garantice financiamiento. Lo que estamos viendo ahora, esta baja del riesgo país y esta suba de las acciones, es el mercado descontando que el nuevo acuerdo va a ser beneficioso para el gobierno. Se va a publicar, estiman, calculo yo, la semana que viene. Y que el Fondo Monetario le va a garantizar al gobierno el financiamiento para 2019, a condición obviamente de que el gobierno también reduzca el déficit fiscal, que llegue al déficit cero y que, bueno, que ordene un poco las cuentas nacionales para que en el caso de ser reelegido recién en 2020 pueda arrancar un nuevo plan económico, ya que el 2019 todos prevén que será un año de estanflación, o a lo sumo, si la cosecha del campo de la soja viene muy bien, tendremos un crecimiento muy pequeño. Así que nos encontramos justamente ahora pegando la vuelta, podríamos decir. El mercado está justo reaccionando a este nuevo acuerdo con el fondo, al presupuesto, a una expectativa positiva que recién comienza, y si a eso le sumamos los fondos emergentes que todavía no han entrado y que tienen que entrar hasta mayo de 2019, que tienen tiempo para hacerlo, podríamos decir que podemos estar justamente iniciando una tendencia alcista que podría prolongarse por los próximos 6 meses. Así que a pesar de todo lo que vemos que ya ha subido el mercado durante estas 2 semanas, las acciones han quedado baratas en muchos casos y ridículamente baratas en otros. Así que todavía estamos a tiempo de poder armar una cartera para aprovechar lo que podría ser una tendencia alcista muy interesante para los próximos 6 meses. Las acciones que recomiendo, que les sugiero para tener en cartera, obviamente son las de siempre, son Cablevisión, Mirgor, Transener, Transportadora Gas del Sur, los bancos, Bima, IRSA, etcétera. O sea, son acciones que han quedado muy baratas, que tienen mucho potencial, pero que además tienen la capacidad de recuperar los márgenes perdidos con la devaluación. Así que bueno, estamos en el inicio de una recuperación y estaría muy bueno que no dejáramos pasar el tren. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocare.com.ar o enviando un mail a info@grupocare.com.ar.